Hola, ¿qué tal? Estamos en otra edición de Haz tu parte. Este es un programa bien especial para mí porque estoy con Walter Bus, un compañero de aventuras de muchos años, una persona que ha dedicado su vida, que dedica su vida a amar este país como pocos y a viajarlo, a caminarlo como te gusta decir, ¿no? Y tengo acá la primera edición de la revista Viajeros. En esta edición, Walter nos acompañó con una pequeña reseña de su vida. Y mira, voy a leer lo que puse. Citándote, ¿no? A los 16 años descubrí que el paraíso quedaba en el Perú. A esa edad conocí a Charles Mann, el famoso ornitólogo. Trabajar con él cambió mi vida. Al año siguiente acompañé a otro científico, John Terbor, al Parque Nacional del Man. Desde entonces no he hecho otra cosa que recorrer nuestro país. ¿Qué tal, Barcia? ¿Cómo Bien, estamos? bien, encantado. ¿En Gracias qué, por... en qué andas ahora? Cuéntanos. Bueno, viajando como siempre, editando libros, criando hijos. Sí, Más sí, o menos sí. es la historia de mi vida y feliz de estar aquí haciendo mi parte. Sí, no, y además tú lo has comentado, te gusta viajar, te gusta hacer fotografías, pero te gusta tener una familia como la que tienes, ¿no? Me gusta tener tribu. Sí, yo siempre digo que tengo tribu, no tengo familia, ¿no? Y somos bien, bien tribu, ¿no? Nos gusta estar juntos, nos gusta hacer deporte juntos, nos gusta pasar tiempo y viajar juntos, ¿no? Esta familia creció viajando y se enamoró de viajar y se enamoró del Perú, gracias a Dios, ¿no? ¿Tú has contado alguna vez que tu papá te llevaba de viaje con la familia, pero eran viajes muy apurados y tú eras como ese Sí, perro de Rafa León mirando por la tal ventana, cual, sí, pues, hociqueando? sí, mi papá viajaba mucho con nosotros, le encantaba manejar. Ya. Los viajes eran para él un- un- una forma de salir de la rutina, Ujú, pero manejando, ujú. ¿no? Y para mí era una tortura, porque iba como el perro, mirando por la ventana, descubriendo miles de cosas, y hay una historia bonita que tiene que ver con un viaje casi épico que hicimos cuando yo tenía 9 años, en Ya. 1977, Ujú. por ahí. Y nos fuimos en un Datsun, que era lo que teníamos, Ya. ¿no? Mi hermano y yo, mi papá y mi mamá, a Posuso, Ujú. ¿no? Y pues desde que salimos de La Merced todo era tierra, y cuando pasamos Oxapampa era barro, pues hacia Claro, claro, Posuso, claro. y yo iba mirando por la ventana las bandadas de oropéndolas, ¿no? Las tangaras, yo no sabía qué eran, ¿no? Ujú. Los iría después de muchos años conociendo a esas especies que estaban grabadas en mi cabeza, pero en una curva del camino, en un recodo clásico, esas quebraditas, ¿no? Que atraviesan la carretera, entra el Datsun, pues ahí, Ya, 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 ya. y volteo y veo sobre una piedra verde cubierta de musgo un animal ahí parado de color canela, con una cola enorme blanca con anillos oscuros. Digo, ¿qué es eso? Y grito, ¡un oso, un oso! ¡Para, para! Para, y papá tratando de que el carro se atoye pues en pleno río. Y yo seguía, para, y ¡bum! Nos fuimos, pues, ¿no? Pero esa imagen de lo que después me enteré que era un coatí, Un lo que coatí. había visto era un O sea, había coatí, visto un coatí. ¿no? Pero después de muchos años, Claro, quizás claro. después de 10 años yo supe que lo que había visto, o lo que yo veía acá es que cerraba los ojos y tenía esa imagen en la cabeza, había sido un coatí. Y muchos años después, quizás ya 20, 30 o más años después, con Carolina, mi Ujú. esposa, decidimos ir a comprar nuestro sitio en Oxapampa, en Huancabamba, exactamente donde estamos hoy, nuestra casita en la montaña, y subiendo al lugar, en un recodo del camino, sobre una piedra verde, había un coatí esperando. Yes. Bien, Qué bien. locura, Se ¿no? cerraba un círculo, Se ¿no? cerrado y fue la señal más clara del mundo, pues Claro, dijimos, claro. este es el sitio, el coatí me ha dicho que acá tengo que venir. Y ahí Tú, está nuestra casa. tú has comentado también que a los 16, apenas salido del colegio, tu papá, para inducirte a no ser un naturalista o un hombre dedicado a la agricultura, a la forestería, te mandó a un fondo ganadero a que conocieras de verdad lo que estabas creyendo tú era un sueño, ¿no? Pero eso Exacto. lejos de disuadirte te convenció de que era tu camino. Sí, claro, su idea pues había sido que yo pueda ser universitario, cosa que no había podido ser. Su padre murió cuando él tenía 10 o 11 años, entonces Ujú. fue difícil. Y era pues su sueño, pero era su sueño, Claro, subrayado, ¿no? claro. Entonces, estando yo con 15 años y un poco más, ya a punto de terminar quinto de secundaria, tenía un nudo en la cabeza, pues, si yo no me voy a ir a Alemania
estudiar administración o economía, que era lo que él me había sugerido que tenía que estudiar, y no voy a ir a conocer estos parientes que quienes serán allá y yo quiero quedarme acá. Y hablé con mi mamá primero, un domingo me acuerdo, y me dijo, tienes que hablar con tu papá. Y de frente ahí, ¿no? Mi mamá lavaba los platos, y le dije a mi papá que quería hablar con él, y de hombre a hombre, ¿no? ¿Dónde está el otro, hijo? ¿Dónde está el otro? Y nos sentamos ahí y le vomité todo. Pues, no, no voy a Alemania, no economía, no administración, no, 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 no. Y me acuerdo que se quedó callado, ¿no? Serio. Y me dijo, ok, ¿y qué quieres hacer? Yo quiero estudiar animales, le dije. ¡Animales! ¿No? Para él animales eran vacas, perros, gatos y canarios, se acababa el reino animal ahí, ¿no? Y pensó otra vez un rato y me dijo, ok, yo tengo un amigo que tiene animales, así que vamos a coordinar con él para que veas si efectivamente es lo que te gusta, ¿no? O sea, que ahí me dejó una puerta interesante. Después yo descubriría que había hablado con este amigo, para que te dé tu... para que lo había autorizado un poco más para que me den choques eléctricos, ¿no? Era tu Leoncio Prado, digamos, ¿no? Exacto, para que venga ahí rápido y pensando en irme a Alemania, ¿no? Pero me quedé 4 meses y quedé enamorado. Eso fue como una metamorfosis, ¿no? Porque pasé, además físicamente, de ser chiquito y flaquito, pues me vino todo el desarrollo y me puse fuerte, cortaba leña todo el día, caminaba como loco, vivía con los nativos llanes, ya para mí fue como que el sueño, ¿no? Y llegué más decidido que nunca de dos cosas, que no quería necesariamente trabajar con vacas, pero que quería animales, quería ver esos gallitos de las rocas, esos las urracas, todo eso, ¿no? Además, así cambio, ¿no? Sí, y de ahí entras a la Universidad Agraria, que es un espacio formativo de gente vinculada a la naturaleza. Tenemos ahí muchos amigos en común, pero hay 3 nombres que a mí, cuando leo tu historia, cuando conversamos, se me han quedado siempre grabados porque eres un lechero. O sea, has conocido a Charlie Mann, has conocido y has trabajado con John Terborg, has conocido a Ted Parker, y a un cuarto, has conocido a John P. O'Neill, que es el fundador de una ornitología moderna en el país y un descubridor de no solamente especies, sino de territorios diáfanos, prístinos y llenos de biodiversidad, ¿no? O sea, tu formación ha sido de muy chico, aparte de la universidad, con 4 luminarias de las ciencias naturales, del estudio en las zonas tropicales, ¿no? Por cosas del azar, ¿no? Del azar, totalmente. La vida es así, ¿no? Siempre digo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Y todas las cosas importantes de la vida suelen pasar por azar, o por lo menos nosotros les llamamos azar, y yo creo que es un plan más grande que alguien tiene ahí. Y pues entro a la universidad, como dices, bien joven, ¿no? Regresé pues de este fundo en Oxapampa, Gramazú, en abril, desde diciembre, 4 meses, ¿no? O casi mayo, y pues la Universidad Agraria tenía un solo examen al año y ya había pasado. O sea, mi siguiente examen de admisión era el año que venía, ¿no? Entonces mi viejo me dice, ¿qué hacemos ahora estos tantos meses? Y yo dije, me regreso donde la vaca, ¿no? No, dijo, de ninguna manera. He averiguado que hay un lugar que se llama la preagraria, ¿no? Él había hecho su research ahí y vamos a la preagraria y nos dicen, pues ya comenzó esto hace mes y medio, pero que se enganche y si logra pasar los cursos entra directo. Y debe haber sido la única vez en mi vida que he estudiado duro, porque no sabía qué pasaba si no entraba ahí. Era tu única opción, tu camino. Y entré pues finalmente a la agraria. Te informaban que habías entrado a la universidad en diciembre y las clases comenzaban en abril. Entonces nuevamente tenía frente a mí casi 5 meses para hacer algo, ¿no? Y es ahí donde decido ir al MAN. Sí. ¿no? Esa parte de tu historia es alucinante. Es una cosa irrepetible, ¿no? Porque en estos tiempos hubiera sido virtualmente imposible hacer lo que hice, ¿no? Que era ir al aeropuerto de Cusco todos los días a ver si en el vuelo, el único vuelo que llegaba, venía este científico que me habían dicho que se llamaba Charlie Mann y que me habían dicho que iba al Manu en época de lluvias, que era el único además. Allí no tenías ni 18 años, o ya tenías 18 años. Sí, creo que tenía 18, pero era pues un mocoso, ¿no? Hablemos, ¿y quién era Charlie Mann en ese entonces? Bueno, para mí era un gringo que venía, que era el único investigador que iba al Manu
en la época de lluvias, cuando Ya. nadie iba. Y yo pregunté, ¿por qué va porque él estudia guacamayos y los guacamayos anidan en la época de lluvias? Entonces es importante para él. Él ya había estado en Cochacayu como parte de su doctorado en Princeton haciendo un trabajo con bandadas mixtas de aves, que resultó ser un trabajo increíble, ¿no? Mi buen amigo Thomas Balki, gran ornitólogo ahora, me ha contado que ese trabajo se repitió luego de casi 25 o 30 años y los mapas de territorios de las bandadas que Charlie Mann identificó hace 30 años casi no han cambiado en centímetros. O sea, estuvo tan bien hecho ese trabajo que sigue siendo absolutamente vigente. Pero en ese momento Charlie estaba viendo guacamayos. Alguien me sugiere que vaya a buscarlo a Cusco porque desde ahí se entraba al Manu y me voy al aeropuerto, como te dije, todos los días. El primer día busqué a los 3 o 4 gringos que tenían pinta de científicos, no fue. El segundo día tampoco hubo suerte y el tercero llegó este joven, pues 10 años más que yo, con toda su ropa de campo y sus cajas, y dije, ¿usted es Charlie Mann? Y me dijo, sí. Bueno, yo soy Walter Bust, soy estudiante peruano y quiero entrar al Manu. ¿Cómo hago para trabajar para usted? Gratis, no me tiene que pagar, solamente me da de comer. Y me miró y me dijo, pero son 3 meses. Y yo, 3 meses, yo pensé que era algo de 15 días, ¿no? Ok, vámonos, listo, salimos a las 2, me dijo, salimos a las 2. Y nos demoramos 7 días en llegar al Manu y trabajamos y fue interesante, pero lo más revelador para mi historia fue que descubrí la ciencia, descubrí la taxonomía, descubrí que todo tenía orden, que cada cosa tenía nombre, que podía llegar yo a saber qué era cada cosa que escuchaba, ¿no? Y eso me deslumbró. Ahora, ahí no eras ni por asomo un fotógrafo de nada. No, yo compraría mi primera cámara quizás 8 o 10 años después. ¿Ah, sí? Sí, no, yo iba a ser científico. Después de eso dije, yo voy a ser científico, ya sé que se puede vivir de eso. Y luego de esa temporada en el Manu, en la época de lluvias con Charlie, hice mi primer ciclo de cachimbo en la universidad y comenzando, o antes de comenzar mi segundo ciclo, aparece John Terborg en la casa de mis papás, enviado por Charlie, viniéndome a buscar para que sea su asistente. O sea que locos, ¿no? Charlie había recomendado a este chibolo, claro, ¿no? Se había quedado, creo osado, yo, gratamente impresionado y me recomendaba. Es cierto que no había tampoco mucho de dónde coger porque casi nadie iba, ¿no? Y déjame preguntarte lo siguiente, ¿qué otros chicos de tu promoción que todavía se mueven en el mundo de la conservación estudiaron contigo? Bueno, Thomas Balki, por supuesto, un poco menor. Ernesto Raez entró esa segunda vez conmigo al Manu. César Flores, que es ahora, ¿no? En San Diego, en Cochacayu. Y pues casi nadie, ¿no? Muy poquitos. Pero esos nombres que tú has mencionado son importantísimos ahora en la defensa de ese ecosistema, ¿no? Sí, así es. Ir al Manu entonces era ir al África, ¿no? O sea, el Manu no está a la puerta eran de la calle. 7 días. 7 días, 4 días en un camión. Generalmente el camión del señor Carrasco, que es un transportista cusqueño que le da los víveres, desde Cusco, pasando por Paucartambo, Tres Cruces, el valle de Coñipata, hasta la misión dominica de Chintuya. Ahí acababa la carretera y ahí tomábamos los barcos, las canoas a motor por el Alto Madre de Dios, y eran 3 días de viaje fluvial, 2 campamentos en el río para llegar a la playa de Cochacayu. Cochacayu está como a 1500 metros adentro, y lo que hacíamos era, una vez que llegábamos a Cochacayu con las provisiones para meses, en el caso de Charlie era un grupo chiquito, pero cuando era con Terborg venían 10 o 15 investigadores gringos, algunos asistentes peruanos, y la comida para todos nosotros para 3 meses. Así que nos pasábamos 3 o 4 días acarreando víveres de la playa a través del bosque hasta la estación biológica. Y pues pasaron 10 días desde que salí de Cusco hasta que terminamos de acarrear, de instalarnos en nuestras carpas en Cochacayu. Cada uno dormía en una carpa solo en el bosque, ¿no? Y John dice, bueno, mañana comienza la chamba. Mañana a las 5:30 de la mañana nos vamos. Y yo me quedo dormido. Porque estaba rendido. ¿No? Me quedo dormido, me levanto a las 6 y pico, que ese día me pongo la ropa corriendo, salgo al lugar donde está la estación biológica y no había nadie. Pues le pregunto pues a un motorista, ¿no?
Oye, y Johnny, ya se fueron. No, ¿dónde? Al río, corre usted al río. Llego al río y no había nadie, pues. Y veo la canoa al otro lado del río. Y digo, qué vergüenza, Dios mío. Yo cruzo el río, pues. Tenía 18, 19 años, buen estado físico, buceaba, nadaba bien, dijo yo, cruzo el río, ¿no? Así que bueno, voy a mojar mi ropa, hice una bolita con toda mi ropa, me saqué las botas de Jeve y me tiré al río de espaldas. Al río Manu. Al río Manu, que parece lento, ¿no? No, y me tiro de espaldas con las botas acá, la ropa acá y pataleando, ¿no? Y por supuesto no llegué ni a un tercio del río, me llevó, caramba, esto no funciona. Y ahí tomo una decisión trascendental, ¿no? O cruzo Calato con mis botas de Jeve en una mano, o cruzo con las botas de Jeve y la ropa, con la ropa y sin botas. Claro, Entonces, una de dos. Llego allá a Calato y con botas de Jeve, ¿no? O llego sin ropa, sin zapatos, un desastre. La cosa es que crucé y por supuesto llegué al otro lado con ropa, pero sin zapatos. Y caminé Y en la selva, ¿no? hora y media hasta que encontré a John ahí y me vio llegar con los pies ensangrentados, ¿no? Y me dice, ¿qué haces acá? No, mil disculpas, me quedé dormido. No, hombre, te hubieras quedado durmiendo, tenemos acá para 3 meses, ¿no? Pero yo estaba muerto de vergüenza. Y creo que ese momento también fue clave para John, porque dijo, este chiquillo mata por esto. Claro, ¿no? claro. O sea, das la impresión que debe dar a alguien que en verdad tiene pasión por lo que va a hacer. Y con John nuevamente vino otro tema vinculado a la ciencia y fue el convencimiento de que eso era lo que yo quería hacer. Y comencé a escribir, primero junto con ellos y luego por mi cuenta, mis primeros artículos científicos. ¿Pero para quién? Sobre aves. Ya. No había mucho sitio donde publicar. Claro. En Perú había que publicar en el Boletín de Lima. Perfecto. ¿No? Que mantenía este señor Fernando Filiger, ¿no? Un suizo, claro, que ha mantenido además con mucha regularidad muchísimos años. Sí, ¿no? Y comencé a escribir pues mi primer artículo de las aves de las lomas de la Chay, las aves de los pantanos de Villa, las aves de Genaro Herrera en Iquitos, y las aves de Rupac, y ahí iba, ¿no? Y en ese momento en que yo iba en mi camino a científico, escribiendo mis papers, me da la oportunidad de comenzar a escribir para el gran público, ¿no? Rocío Flores, que trabajaba como editora del semanario Meridiano de Lima, ¿ya? Que reunía un montón de personajes espectaculares de la prensa, ¿no? Estaba pues Federico Salazar, estaba Jaime Bailey, estaba pues Enrique Gersi, Marco Aurelio de Negri, claro, no, Cateriano, Balbi, Cateriano, Spa, sí, una generación de chicos. Y este chibolito ahí metido con sus animales, ¿no? Y comienzo a escribir, a hacerme cargo de la página de ecología. Era la página de atrás del periódico, a colores, y usaba fotos. Y era la época en que en el comercio escribía Bárbara de Aquile. Me imagino que sí. Mira, Bárbara sí escribía, nos hicimos muy amigos en el Manu, yeah. ¿no? Y fui una suerte de discípulo de ella también. Viajamos juntos mucho, hicimos muy buena conexión. Y comienzo a escribir, pues, crónica en el diario. ¿De qué, por ejemplo? ¿Qué temas así recuerdas? De colpa, de monos pichicos, de vicuñas. Y ahí eras un changonazo, ballenas, estudiando y leyendo. Leyendo y lo que había visto en mis viajes, ¿no? Pero no tenía ni siquiera una cámara de fotos. Entonces pedía fotos a los gringos, a los investigadores, y me mandaban por Federal Express duplicados de diapositivas. Pero llegaban tarde, mal y nunca. Y los editores dijeron, esto no está caminando. O te compras una cámara y comienzas a tomar fotos, o esta página se tiene que ir. Y fue así que le pregunté a un amigo de la universidad, a Javier Domínguez, me acuerdo, ¿qué cámara me compro? Y me dijo, Nikon FM2. Y me compré mi primera campanita de esas plateadas, con las que puedes clavar un clavo si quieres, y comencé a tomar mis primeras fotitos con la combinación perfecta para aprender, que es alta presión, poco presupuesto, ¿no? Tenía poca plata para comprar rollos, pero además las fotos que yo tomaba iban a salir publicadas el domingo, y hay gente que iba a pagar por el diario. Es como, siempre digo, es como aprender a cocinar y hay alguien en el salón que va a pagar por el plato que tú vas a preparar, ¿no? Con la misma osadía con que cruzaste el río Manu, te lanzaste a la aventura de ilustrar tus... Sí, la osadía de la ignorancia quizás, ¿no? Y de la juventud. Y mira, Walter, han pasado muchos años y después de eso hay 500 libros y guías publicadas
más de 1000 artículos en revistas del Perú y del extranjero, una docena de enciclopedias y mucho más. O sea, tu obra periodística, porque muchos te ubican como fotógrafo, ¿no? Pero yo que te conozco hace muchos años, sé de tu trabajo, tu pluma, ¿no? O sea, no sé quién ha publicado tantos artículos como tú, ¿ah? De repente Luis Alberto Sánchez, ¿ah? No sé, y tampoco ha sido una carrera por tratar de publicar mucho, ha sido No, una no. carrera por pagar los colegios más bien, ¿no? Pero sí es cierto que si bien es difícil vivir como fotógrafo en el Perú, es mucho más difícil vivir como escritor. Claro, claro. Entonces, finalmente encontré un combo que funcionó, ¿no? Si bien me gusta mucho más escribir que fotografiar, Ujú. la fotografía abre las puertas y Así, o sea, ¿te sí, consideras un escritor? O sea, ¿te gusta más me escribir? gusta Sí. más Ya, escribir. ya, Además, me es muy fácil, es ya, un don. ya. Es un don que sé que he recibido y por eso lo comparto de la misma manera como me fue dado a mí, de manera gratuita, cada vez que puedo, pero es muy fácil, Y ¿no? por ejemplo, hablando de revistas y de publicaciones, ¿dónde has escrito tú? Bueno, Eh, National Geographic. sí, y en casi todo lo que se ha hecho en Perú, Ya. ¿no? El Dorado. Absolutamente todas, El Dorado, Rumbos, Bienvenida, todos los diarios Ujú. prácticamente y revista cuanta salía, así sea revista de calatas, Ya, porque ya, alguna ya, vez salió claro, una claro. revista tipo Penthouse en Perú, Ya, no ya, sé, ¿te ya, acuerdas? claro. ¿No? Que me acuerdo cómo se llamaba, Bea o algo Y así. habla de esas También bravas. tenía la sección yo de Ya, de claro, guacamayos y claro. animalitos, ¿no? Yo tengo Así ese que en libro que a mí, todo. que a mí me encantó, que son 2 tomos maravillosos. Esto del Sí. año, veíamos ahora 90 y algo, ¿ah? Sí, sí, el territorio Creo que tenía Cóndor, el 28 territorio de años. Jaguar. Sí, eso lo hicimos con Es un Editorial libro Meisa. maravilloso, Sí, además es un libro con la familia de de Bárbara Aquino, Bárbara sí. y también con las manos y el ojo avisor de Antonio Brac. Es un Qué librazo, tal ¿no? Tim, no? Qué Imagina, bestia, sí, un libro lindo. qué bestia. Pero yo te busco ahora también, estoy seguro que vamos a conversar en otros momentos de muchos temas porque hay tanto de qué hablar, ¿no? Te busco por esa maravilla, ¿no? Tú sabes que yo tengo cierta afición por las aves y considero que este libro es el libro más lindo, más profundamente conmovedor que se ha escrito de aves en el Perú. Qué Lo has bueno. hecho tú, Con un extraordinario grupo de con colaboradores, ¿no? un team, con un dream team, Sí, sí, con sí, gente de primera. Es un sí. libro maravilloso y es un agradecimiento, ¿no? Tú lo Sí, dices, pues, este es un sí. libro, Los libros en general son una oportunidad para celebrar, para agradecer, para denunciar también, ¿no? Pero sí. en mi caso, generalmente son para celebrar y agradecer. Claro, como decimos en Viajeros, has hecho bien y muy bien tu tarea. O sea, estos libros le han servido y le sirven a mucha gente para enamorarse de este país, Es la de idea. este planeta, de su diversidad y Ujú. sobre todo del futuro que se tiene, ¿no? Pero eres un pajarero, ¿no? O sea, eres Sí, pues es que esa parte de la historia la conoce poca gente. sí, Por Charlie Mann, con quien todavía mantengo una relación, hemos estado hablando esta mañana, por ejemplo, sobre ya, pumas en ya. la Patagonia. Y Charlie Mann sigue metido en temas de Él descubrimiento, de está, sí, exploración. él es pues el gurú del turismo a la naturaleza, Ya, ¿no? ya, Es un convencido de que es la manera de hacer conservación real, sí. es haciendo que custodios de la vida silvestre, ya sean Ujú. poblaciones nativas o propietarios individuales, sigan manteniendo un lugar conservado, es Ujú. generando ingresos, ¿no? Y así ha creado Pumaland en Patagonia, ha Sí. creado Jaguarland en Pantanal, tiene osos en Ecuador, osos andinos, tiene pingüinos rey en Tierra del Fuego, Es, osos claro. negros en Virginia y osos grizzly en Alaska, ¿no? Sí. Y no para, ¿no? Pero a lo que voy es que él me presentó, apareció una vez en casa de mis padres con otro gringo, ¿no? Y un gringo que era bien tímido, ¿no? Más bien como que se notaba que estaba incómodo de estar ahí, que lo habían traído a rastrones, ¿no? Y este gringo era Ted Parker, Wow, ¿no? wow. Ted Parker tercero, que era también bastante joven, y Charlie lo lleva y le dice, bueno, Ted, él es Walter, con él tienes que viajar, Ya. le dijo, ¿no? Ted Parker, para los que no lo saben, es una autoridad mundial, o fue una autoridad mundial, en algún sentido lo es, del mundo de la ornitología, ¿no? Sí, un tipo legendario Claro. que lograba identificar, creo que
4.000 especies de aves por el oído, ¿no? Un oído Sí. privilegiado. Este hermoso libro está dedicado a Ted Parker y a María Kepke, Dos la que sí, ornitóloga como no. alemana que también estudió en el Perú, ¿no? Pero Ted Parker fue tu amigo. Fui casi su hermano menor durante Ya. muchos años, porque Ya. Charlie lo convenció de que me lleve a un viaje por varias razones. Primero, porque era útil para alguien como Ted viajar con alguien que lo ayude, Ya. ¿no? Alguien que hable el idioma, Ted no Mm. hablaba muy bien castellano, y alguien que resuelva los problemas con los que Ted se podía encontrar Sí. viajando a lugares tan remotos en un país como Perú. Y me convertí en, como digo, casi su hermano menor y aprendí pues, muchísimo, ¿no? Aprendí Sí. a escuchar las aves. Siempre recuerdo que él me decía en el bosque, ¿no? Escucha eso. Y yo le decía, ¿esa? No. Otra capa. O sea, él dividía los sonidos como por capas Dios. alrededor tuyo, Dios. ¿no? Y te decía, sáltate la primera capa, lo obvio, lo evidente, y anda a la siguiente. Y yo decía, ese, ya, una capa más. Dios. Entonces tenía como capas Sensorial invisibles, ¿no? totalmente. Y llegaba al nivel que él podía escuchar un tape, en esa época era con tapes, y con sonidos de un bosque, y podía decir, margen derecha del río Pastaza, por las 2 o 3 especies endémicas que acababa de escuchar. O podía decir, como que lo escuché decir varias veces, esta es una nueva especie para la ciencia. Y yo decía, pero ¿cómo Porque sabes? no había Porque identificado. no la había escuchado antes. Tú me has contado alguna vez, creo que conversamos no sé a dónde, que estabas con él, me parece, y de pronto, ganso del Orinoco, ¿no? Y algunas aves que vuelan. Pero estábamos en el hotel de Tumbes y afuera había un tono chicha. Y este tío le escuchó, ¿no? O sea, El tripile de capas. Sí, me da risa, pues. Y me pasa de alguna manera con mi familia o con amigos, porque estamos conversando de algo en algún sitio. Y digo, ven, escucha. Paca, el búho pigmeo. Y la gente dice, tío, estás loco, ¿qué le Qué pasa? bestia, ¿no? ¿no? O sea, para empezar dicen, este no me está escuchando a mí, está Ya. escuchando afuera, ¿no? Ya. Pero estás escuchando varias cosas a la vez, ¿no? Y en verdad, el hecho de poder identificar todo lo que suena, a mí me encanta, Ya, ¿no? Como un ya. juego cada vez que voy al campo. Ted Parker muere en un accidente de aviación, si no me equivoco. Sí, fue terrible porque Ted ya formaba parte, había creado lo que se llamó el RAP Team de Conservación Ujú, Internacional, que era este equipo de evaluación rápida, se llama el Rapid Assessment Program, donde estaban los rockstars de la Ya, biología ya, tropical, ¿no? ya. Estaba él para aves, estaba Robin Foster para ecología, estaba Al Gentry, ¿no? Ya. Para las plantas, Ujú. estaba Terry Irwin para insectos y Louis Emmons para mamíferos. Wow, Y wow. este grupo, acompañados de este mocoso, que era la mano derecha de Ted, se iban a lugares increíbles del mundo. Pero no del Perú, sino del mundo. Y luego de una temporadita corta de 2 o 3 semanas, preparaban un documento que era tan contundente que terminaba con la creación de un gran parque nacional. Pero volviendo a la historia de Ted conmigo, nos hicimos muy buenos amigos, me hice bueno yo en ornitología, y Ted me dijo, oye, tienes que ayudarme a guiar grupos, porque tengo muchos clientes que quieren venir a ver aves al Perú, porque él vivía de eso en su tiempo libre, y no tengo tiempo, me dijo. Y me comenzó a pasar a algunos de sus clientes, pero los clientes de Ted pues eran... Ya, me imagino un nivel superlativo, ¿no? Premios Nobel, director de Harvard, y ese nivel de gente, ¿no? Ujú. Y comencé a conocer a estos personajes increíbles, Ujú. ¿no? Uno de ellos fue Murray Gell-Mann, que era un premio Nobel de Física, Ya. gran apasionado de las aves, un pajarólogo profesional, y este señor decidió que para su cumpleaños quería regalarse una semana con el Dream Team, Con estos todos estos investigadores. personajes. Y como me conocía, yo iba también. Y toda esta expedición privada iba a ocurrir en Bolivia. Así que nos preparábamos todos para encontrarnos en Bolivia. Y Ted salía de Ecuador en Ya. esa avioneta Dios. con Al Gentry, y fallecen los dos camino a esta expedición. Imagínate, ¿no? Ya. Increíble, ¿no? ¿Sí? Yo en el 2002 nos reunimos para el número 1 de viajeros con Renzo Celli, Ujú. diciembre del Otro gran 2002. amigo. Ujú. Y también él salió, creo que a Divisor y Ujú. no llegó. Su Sí. avioneta Sí. se precipitó. Un trabajo que había hecho yo el año anterior exactamente igual, en la misma zona, Sí. para la misma compañía, haciendo la misma... Mira lo que te voy a contar, a los amigos nos reunimos y creo que Alejandro Balaguer me llamó y me dijo algo así como hay que seguir haciendo bulla para que no cesen la búsqueda, ¿no? Que el avión siga, porque hay unos trapos por ahí, parece que están vivos, ¿no? Y yo te llamé y tú me dijiste, no, ni hablar. Mm, O sea, mm. doloroso decírtelo, pero
no están vivos, ¿no? Y era cierto, pues, porque tú conocías la zona y Sí. sabías que esas lluvias impiden todo tipo de navegabilidad aérea, No, pues, ¿no? sí, muy complicado, ¿no? Sí. Muy complicado. Pero bueno, saltemos a otro personaje que me interesa que me comentes un poco de tu aproximación con John O'Neill, que es Ujú. otro de los referentes de la ornitología Una tropical. leyenda, pues una leyenda. John y lo mismo que John Terborg tuvieron la suerte de llegar a un Perú que no había sido investigado, ¿no? Fueron los primeros en visitar la cordillera Alcira, la cordillera Colán, los bosques tropicales del Pacífico de Tumbes, sitios increíbles, ¿no? Y encontraron especies espectaculares, ¿no? Es algo se ha ralentizado con los años. Perú ya no es tan amigable con los investigadores como lo es Colombia, por ejemplo. Así, Y Colombia es, nos está sacando y es un una... tema de política que hay que cambiar, ¿no? Ya. No tenemos que llenar de trabas a la investigación, sino que tenemos que fomentarla y promoverla, ¿no? Cosa que en lo que no somos tan buenos, ¿no? ¿Y eso porque nos Por falta, exceso de tramitología, ya, somos, o sea, un tema somos burocrático? expertos en Ya. los trámites, en la burocracia y en cobrar, cuando deberíamos a estos genios invitarlos, ¿no? Y Claro. pagarles casi para que Y vengan, debería ¿no? ser además una gestión que Perú y las instituciones que promocionan Absolutamente, tienen que hacerlo, ¿no? absolutamente, ¿no? Yo Pero bueno, con... eso no ocurre y estos personajes fueron los primeros en conocer estos lugares Ya. y descubrieron cosas espectaculares, ¿no? Espectaculares. Y en esos años primeros, antes del libro Aves del Perú, en el que también tú has tenido participación, ¿cómo se formaba un pajarero? Uy, era muy complicado, había que ir al campo todo el tiempo Ajá. y lo único con lo que contábamos era Aves de Colombia, Ya, ya, escrito ya. por Steve Hilty, ¿no? Y creo que incluso anterior Aves de Venezuela, pero las Claro. especies eran todavía más distintas. No, y lo que había aquí era aves del departamento de Lima, de los doctores Kepler. Claro, pero muy chiquito y Sí, que sí. casi no nos servía para la Amazonía. Y algunos tapes, pero algunos con ciertos cantos, ¿no? Ya, ya. ¿Y Este, quiénes eran los pajareros de esa época? ¿Tú quiénes más? ¿Qué nombres recuerdas? ¿Qué eh, chicos estaban contigo en esta mira, movida? estaba yo, estaba Tomás Balki, estaba Alfredo Vegaso, Carlos Guillén, El Indio Guillén. el Lindo Guillén, Alguito, también Enrique Ortiz, Ok. aunque más dedicado con Bengolea a rapaces. Y esos eran, no llegamos a 5 y quizás uno más o 6. Claro, No había claro. más. No Y te había veían más. en el campo los campesinos, los nativos, como un bicho raro, ¿no? Sí, pues ¿No? sí, un bicho raro, ¿no? Tuve mis sustos en la época del terrorismo Ya, con varias capturas de sendero y en los que curiosamente el saber de aves me libró, ¿no? ya, Porque siempre pensaron que yo era un militar, ya, ya, ¿no? Me ya. decían, usted es marino, ¿no? Viene acá, Colorado es ¿no? marino. Sí, pues, y yo decía, no, yo vengo a ver aves. ¿Cómo que aves? Y yo decía, eso que suena se llama tal en quechua. Y eso que está cantando se llama tal en aymara. Y les vomitaba, pues, todo, recitaba, pues, 35 especies de aves Claro, en quechua claro. y decían, esto, un marino no sabe esta vaina, ¿no? O sea, Y tu libro está dividido por capítulos, ¿no? Uno está dedicado a las aves de la costa, hay otro dedicado a los humedales. ujú, Tino Auca escribe sobre aves de las partes altoandinas, altas y sí, también sí. sobre aves de los bosques de Polilepi, si no me equivoco. Ujú. ¿Y tú por dónde te has movido mejor en cuanto a aves se refiere? Lo que pasa es que yo comencé a ver aves en la Amazonía, Ya, que es el sitio más difícil. O claro. sea, entrenamos, pues es como que quieras aprender bicicleta de montaña en el Parque Nacional Huascarán. Y si llegas a ser bueno ahí, Ya, pues. todo el resto es fácil. Pues entonces vine a la costa y era una papaya, pues en una semana conocí a las aves de la costa, ¿no? Entonces, sí, fue un gran entrenamiento aprender en la Amazonía. Y como dices, el libro reúne pues al equipo soñado, Sí, ¿no? O claro. sea, todos quisieron participar, desde fotógrafos como Cristian Quispe, como Steve Sánchez, como Jaime Talavera, como Thibaut Aronson, Thibaut Aronson. gente espectacular, ¿no? No, y plumas como Schulenberg, Ujú. ¿no? Dan Lane, si no me Sí, sí, equivoco, Dan claro. Lane, María Kepke, María que Kepke. amablemente hizo una linda reseña de su madre. Todo el mundo apoyó, ¿no? Enrique Ortiz me parece que también está, Daniel Miguel Blanco. Morán, Daniel Blanco, Charlie Mann, por supuesto. Todos apoyaron a ojos cerrados. Y ocurrió algo curioso con Dan Lane, porque cuando hablé con él para pedirle que escriba el prólogo, yo tenía la idea
de que debíamos colgarnos del hecho que durante algunos meses de ese año, el año 2024 me parece, el Perú había sido el primer país del mundo en número de aves. Habíamos ganado a Colombia durante algunos meses, pero le habíamos ganado, era un fact. Y yo quería agarrarme de ese hecho para celebrarlo y que sea parte de la excusa para sacar este gran libro. Y Daniel me dijo, no. Y yo, ¿por qué no? Claro. O sea, es algo que no podemos desechar, ¿no? No, el Perú no necesita eso. ¿Y por qué? Y mira lo que me dijo. Es que el Perú tiene una geografía increíble, una comida espectacular, cultura viva, historia, arqueología, fiestas, tienen todo. Y además tienen aves. ¿Qué importa si eres el primero o el séptimo? Todos los ornitólogos queremos ir al Perú. Sí, claro. Y tenía toda la razón, pues. Y a veces los peruanos no nos lo creemos, pues tenemos que convencernos y estar súper orgullosos de que estamos en el mejor sitio del mundo para la naturaleza, ¿no? A eso quiero llegar, pero antes quiero preguntarte sobre Adrian Forsyth. Tú has estado detrás de la edición con Gabriel, que nos acompaña hoy día, que nos acompaña siempre, es el amigo común que tenemos, el hermano común que tenemos, Gabriel Herrera. Tú has estado detrás de la publicación en español de un libro cumbre, ¿no? Que no se había leído en nuestro idioma, pero que es una Biblia de la Amazonía tropical, ¿no? Tropical Nature, que llegó a mis manos en esas épocas, en Cochacayu, ¿no? Yo contaba que cuando llegué a Cochacayu, el libro tenía publicado, creo, 4 meses, y en Cayo había 2 ejemplares viejos y hongueados de tanto que los habían leído, ¿no? Imagínate. Y yo me di el trabajo de traducirlo al español en un cuaderno. Todavía no había computadoras, solamente porque me gustó tanto que dije, esto tengo que escribirlo yo. Y lo traduje al español y se perdió esa traducción. Y 40 años después me llega la oportunidad de publicar la traducción en español de ese libro, de quien es ahora un gran amigo, ¿no? Adrian Forsyth comparte conmigo el directorio de la Asociación de Conservación Amazónica. Lo sé, claro. Y es un tipo pues, al que admiro muchísimo, ¿no? Un mentor. Y que el día que presentaron el libro juntos, él habló también con esa misma claridad de las riquezas que este país tiene, ¿no? Y de lo mucho que todavía tenemos por descubrir. Es un país que, a pesar de haber sido caminado, tú dices, este es un país para caminar, todavía tiene espacios con sorpresas por darnos, ¿no? Por supuesto. Me quedo con una última pregunta o una última reflexión sobre 2 cosas que tú has comentado y que a mí me parecen muy conmovedoras y reales. Tú dices, ¿no? Tenemos que sentirnos privilegiados de vivir en un país como el que tenemos, ¿no? Y tenemos que dar el paso para que la gente se dé cuenta que los bienes comunes no son del otro, sino son nuestros, ¿no? Quisiera terminar esta linda entrevista y además con la promesa de volver a juntarnos para darle más temas, dándole vueltas a esas 2 ideas tuyas. Sí, mira, mucho del futuro de la naturaleza y los recursos naturales en el Perú va a depender del acercamiento que tengamos al bien común. Y es algo que con el que el peruano ha estado muy poco conectado. Si tuviera que explicar por qué hemos metido la pata tantas veces y tan duro con respecto a los recursos naturales en el Perú, es por lo que yo llamo el drama del bien común. El peruano siente que el país no es suyo, ¿no? Si uno le preguntara a un limeño cualquiera en la Plaza de Armas, ¿no? O a 10 limeños en la Plaza de Armas, ¿de quién es ese cerro, alguno de esos cerros de arena que vemos al fondo hacia el este, ¿no? Lo más probable es que 9 de ellos digan que de nadie, ¿no? O del Estado. Y ninguno dice, ese cerro de allá es mío, es tuyo, es de mi hijo. Y eso es lo que cambia todo el approach hacia el recurso, ¿no? Cuando nosotros sintamos que, claro, está mal que alguien se pase la luz roja, pero alguien se pasa la luz roja en mi barrio, me tiene que indignar y me tiene que sublevar, porque está en mi casa grande, que es mi barrio. Me tiene que molestar más. Entonces me tiene que molestar más cuando alguien trata a mi país de mala manera, ¿no? Si todos tuviéramos un poco de eso, la cosa sería diferente. ¿Qué se necesita para eso? Lamentablemente 3 generaciones de educación en las casas y en los colegios, y todavía no comenzamos, así que la tarea es enorme, ¿no?
Qué lindo, Walter, estar contigo, hablar de estas cosas, ¿no? Tenemos un montón de amigos comunes. Así es. Y un montón de Qué trabajo. privilegio, ¿no? Sí, caracho, y qué privilegio estar en este país y estar gozándolo, pues, ¿no? Tienes 5 niños, ¿no? Sí, pues, 5 niños, eso tu es tribu. mi tribu. ¿Ah? Y tienes 2 paraísos, uno en Oxapampa, que ya iremos por ahí, y otro en Huacama, ¿no? Sí, pues, ¿qué tal viene ese privilegio, pues? Qué ¿no? baja, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bacán, amigos. Walter Bus ha hecho su parte y lo sigue haciendo. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias.